Estamos en la página número 5 del cuadernillo, actividad número 9. Dice lo siguiente: se tienen dos dados, uno azul y otro blanco, los cuales se lanzan a la misma vez. Para visualizar la cantidad total de puntos que resultan, se construye la siguiente tabla de doble entrada. ¿Bien? Entonces, tenemos una tabla como esta que tenemos aquí, ¿bien? Donde en la parte de arriba, en la primera fila, nos dice que sería el dado azul, que representa los puntos que pueden salir del dado azul. ¿Bien? Sabemos que un dado tiene 6 caras, en una tiene el 1, en otra el 2, el 3, el 4 en otra, el 5 y el 6. ¿Bien? En esta primera columna tenemos la puntuación que puede salir del dado blanco. También 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Bien? Bueno, cuando se tiran dos dados, ¿bien? Uno observa la cantidad de puntos que pueden salir. Y entonces, pueden salir un 1 y un 1, y entonces, si sale un 1 y un 1, ¿qué va a pasar? Ahí voy a obtener, voy a ver que tengo 2, ¿bien? 1 más 1 me queda que es 2. Entonces pongo 2, se suman los valores eso y me quedan 2. ¿Qué pasa si en un dado sale un 1 y en otro sale un 2? Bueno, entonces en ese caso voy a sumar y me queda 1 más 2, va a ser 3. ¿Bien? Entonces pongo 3. Pero puede haber salido primero un 1 y después un 2, o bien primero un 2 y después un 1. Entonces, también acá va a ser 3. ¿Sí? Me puede pasar que haya salido primero un 1 y después un 3, y en ese caso suma 4. O bien pueden salir 2, 2 y suma 4, o bien haber salido primero un 3 y después un 1 en otro dado y me queda 4. ¿Sí? Así vamos a ir completando la tabla. ¿Bien? Para la primera parte vamos a tener, acá va a quedar un 5, si sale primero un 1 y un 4, o bien me van a quedar 6 puntos, o me van a quedar 7. ¿Sí? En la otra fila, ¿qué va a pasar? Si sale un 2 y después un 3, ahí tengo 5. Si sale un 2 y un 4, va a ser 6. Si sale un 2 y un 5, va a quedar que 7. Y si sale un 2 y después 7, y si sale un 2 y después un 6, me va a quedar que es 8. ¿Bien? Bueno, y así vamos a ir completando esta tabla. ¿Bien? De esa manera la van a ir completando. Para la siguiente fila, ¿qué vamos a tener? Puede ser 5, 6, puede ser 7, 8 o 9. ¿Bien? Para la cuarta fila, ¿qué va a pasar? Puedo tener 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Bien? Vamos a completar la otra que sigue. Si tengo 5 y después 1, tendré 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y la última fila nos va a quedar armada de esta forma: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Bien? Así nos va a quedar la tabla completa, de esa manera. Entonces pregunta: ¿cuál es el total de sumas posibles? Contar cuántos casos posibles hay, cuántas posibilidades tengo acá, ¿sí? ¿Cuántas sumas posibles? ¿De cuántas maneras puedo sumar? Bien, tengo posibilidades, tengo 36 en total. Bien, tengo 36 posibilidades. ¿Por qué? Tengo 36 combinaciones posibles. Que salga primero 1, después cualquiera de las otras 6, que salga 2 y cualquiera de las otras 6, que salga un 3 primero y después cualquiera de las otras 6, o que salga 4 y cualquiera de las otras 6, o 5 y cualquiera de las otras 6, o 6 y cualquiera de las 6.
hacemos 6 por 6, nos da 36 posibles combinaciones, 36 posibles sumas, ¿bien? Hablando de combinatorias, serían combinaciones, ¿bien? Serían combinaciones. Las posibles combinaciones que hay van a ser 36, ¿bien? Después dice, ¿cuántas posibilidades hay de obtener 10 puntos sobre el total de casos? Bien, acá me tengo que fijar, ¿cuántas veces se produjo ese 10? El 10, ¿bien? Entonces, me fijo cuántos 10 aparecieron en la tabla, ¿bien? ¿Cuántos 10 aparecieron? Me aparecieron 3. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de obtener 10 puntos sobre el total de casos? Bien, hay 3 posibilidades, ¿sí? De las 36, me pregunta, ¿cuántas posibilidades hay de obtener 10 puntos sobre el total de casos? El total de casos eran 36, ¿sí? 36 posibilidades de sumas teníamos en el punto A. Y tengo, si me fijo en esa tabla que armé y que completé, tengo 3 10, ¿bien? Entonces van a ser 3 de 36, ¿bien? Eso es de 36, es una fracción, ¿bien? Esa fracción, ¿bien? Esa fracción la podría, como quien dice, simplificar, si voy al caso, ¿bien? La puedo simplificar. ¿Y qué me queda? Que es equivalente a un doceavos. Y esa fracción, ¿sí? Esa fracción la puedo indicar como un porcentaje, ¿bien? Porque esa fracción es equivalente al siguiente número. Si yo hago la división, el cociente, hago 3 dividido 36 o 1 dividido 12, me va a quedar que es 0,083 y con varios 3, ¿bien? Bueno, entonces, ayer vimos, ¿sí? En el video anterior, cómo podíamos expresar un número decimal como un porcentaje. Y esto equivale a decir, por ejemplo, un 8,33%. ¿Cómo me di cuenta que es un 8,33%? Porque al número decimal que tengo lo multiplico por 100. Y de esa forma me va a dar el porcentaje. Lo que es lo mismo, para no decir multiplico por 100, ¿qué hago? Corro la coma a 2 lugares, ¿sí? De donde tengo la coma, de ese número decimal, que era 0,0833, ¿bien? ¿Qué hago? Corro la coma a 2 lugares hacia atrás, ¿bien? Entonces me va a quedar que es 8,33. Le puse 8,33 y no agregué el otro 3. ¿Por qué razón? Porque no tenía mucho sentido, ¿sí? Ya con poner 2 decimales alcanza, ¿bien? En el punto C, el siguiente me dice, ¿cuáles son los casos de menor posibilidad de ocurrencia? ¿Cuál es el que puede suceder con mayor probabilidad? ¿Bien? Esto que estamos calculando acá, este número decimal, ¿sí? Es una probabilidad. Entonces, ¿cuál es el menor que puede ocurrir? Me voy a fijar cuáles son los que aparecieron una sola vez. Hay una sola posibilidad de combinación. Por ejemplo, para el 2, ¿sí? La suma 2 se puede dar únicamente cuando sale 1 en los 2 dados. No se puede dar de otra manera. Entonces, ¿cuáles son los casos con menor posibilidad de ocurrencia? Bueno, uno de ellos es el 2, ¿bien? Que salgan 2, que la suma sea 2. ¿Cuál es el otro? Y que la suma sea 12, porque fíjense que aparece un solo caso de los 36, un solo caso del total, ¿bien? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cuáles son los casos con menor posibilidad? Bien, con menor posibilidad tengo que sume 2, ¿bien? O que sume 12, ¿bien?
Esos son los casos con menor posibilidad de ocurrencia. Que sume 2 o que sume 12. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser el que tenga mayor posibilidad de ocurrencia? Porque también me pregunta eso, ¿cuál es el de mayor posibilidad de ocurrencia? Bueno, el de mayor posibilidad de ocurrencia es el que aparece más veces. ¿Bien? ¿Y cuál es el que apareció más veces? Si se fijan, el 7, la suma 7, tengo mayores posibilidades, es el que más aparece. ¿Cuántos 7 aparecieron acá en la tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparecieron 6, 7. ¿Bien? Contra los 6, que serían también otros que aparecen con mayor frecuencia, pero ¿cuántas veces aparece el 6? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo me pasa con el 8. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el que más veces aparece es el 7. ¿Bien? Ese es el que tiene mayor posibilidad de ocurrencia. ¿Bien? Y la suma sea 7. Ese es el que aparece más veces. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. El de menor ocurrencia es el 2 y el 12. El de mayor ocurrencia es el 7. ¿Bien? La D me pregunta, ¿qué probabilidad existe de obtener 9 puntos? ¿Qué probabilidad existe de obtener 9 puntos? El caso D. ¿Cuántos 9 aparecieron? Aparecieron, a ver, 1, 2, 3, 4. Aparecen 4. O sea que podría decir ahora, podría escribirlo de esta forma. La probabilidad de obtener un 9, ¿sí? O bien es decir que x sea igual a 9, ¿sí? Que la suma sea igual a 9, es igual a ¿cuánto? A 4 casos de 36. Y 4 de 36, ¿a qué es equivalente? Ahí en ese caso podríamos hacer la división, ¿sí? 4 dividido 36. Y eso me queda que es 0,11. ¿Bien? Me queda de esa manera. En la calculadora les puede aparecer, por ejemplo, que diga 0,1 y arriba, ¿sí? Arriba les aparezca un arquito. ¿Bien? Les puede aparecer esto, un arquito. Escrito de esa manera. Bueno, eso es lo mismo que escribimos aquí. ¿Bien? O sea que lo voy a escribir de vuelta, porque justo se ve ahí entre arriba de las letras. La probabilidad de que el valor obtenido, la suma obtenida, sea 9, ¿bien? Es igual a decir lo siguiente. 4 casos de 36. Y eso es lo mismo que decir 0, voy a indicar abajo, 0,11. ¿Bien? Y eso lo puedo escribir como un porcentaje y equivale al 11,11%. ¿Bien? Esa sería la probabilidad. ¿Qué probabilidad existe de obtener 9 puntos? Bien, un 0,11 sería la probabilidad. O bien, lo puedo indicar como un porcentaje del 11,11%. Esa es la probabilidad de obtener 9 puntos. ¿Sí? Y de obtener 3 puntos, eso es lo que me pregunta después. Y de obtener 3, bien, tengo 2 de 36. Bien, la probabilidad de obtener 3 puntos, la probabilidad de que esa suma sea 3, ¿cómo va a ser? Van a ser 2 casos de los 36. ¿Bien? 2 casos de los 36. Y entonces a 2 lo dividimos entre 36, ¿sí? Y va a quedar que es 0,05 con un arquito arriba que es ese 5, o sea que sería algo así. El 5 se repite, quiere decir. ¿Y qué significa eso? ¿A qué es equivalente? A un 5,55%. Es una probabilidad un poco más baja de obtener 9 puntos,
¿Por qué razón? Porque fíjense que para obtener 9 tenía 4 posibilidades de 36. Y de obtener 2 puntos tengo 2. Perdón, de obtener 3 tengo 2 de 36. Entonces, es, digamos, mucho menos. Está bien que me quede más baja esa probabilidad. ¿Bien? Está bien que me quede menos. L me dice, ¿cuál es la probabilidad de que al arrojar 2 dados se obtenga una suma de 5 u 8 puntos? ¿Bien? Entonces, acá me están diciendo ahora la probabilidad de obtener 5 u 8 puntos. ¿Bien? Entonces, para este, vamos a decir la probabilidad de que X sea igual a 5, o poner como ese símbolo que es la B corta, ¿bien? Eso significa o X sea igual a 8. ¿Bien? ¿Y cómo voy a identificar esta probabilidad? Bien, de que salga 5, ¿bien? De que salga 5, la probabilidad de que salga 5, me fijo, ¿cuántos 5 aparecen? 1, 2, 3, 4, ¿bien? Entonces, van a ser 5 de 36. Entonces, bueno, pongo 5 de 36. Y de que salgan 8, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces, ahí en ese caso, voy a decir, acá me equivoqué, porque eran 4 de 36. ¿Sí? De los 5 eran 1, 2, 3, 4. Son 4 de 36. Y le voy a sumar, ¿sí? Ese O va a significar más la posibilidad de que salga el 8. ¿Y cuántas eran de 8? Dijimos 1, 2, 3, 4, 5 de 36. Ahí está. ¿Bien? Entonces, si tengo 4 de 36 más 5 de 36, las dos tienen igual denominador, las dos fracciones, entonces sumo lo de arriba libremente. 4 más 5 me queda 9 posibilidades de 36. Voy a obtener una cosa o la otra. Fíjense que acá me está preguntando de obtener un 5 u un 8. ¿Bien? Son cualquiera de las dos posibilidades. Entonces, ¿qué probabilidad tengo de que suceda eso? Me va a quedar que es 0,25. Eso equivale, ¿bien? Eso equivale a decir un 25%. Eso equivale a decir un 25%. ¿Bien? Les va a quedar a ustedes como desafío pensar cómo serían las cosas si fueran 3 los dados lanzados. ¿Cómo sería la distribución de las sumas? ¿Bien? ¿Cuál es el caso con mayor posibilidad de ocurrencia y cuál es el de menor ocurrencia? Determine la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los casos anteriores. ¿Bien? O sea, voy a tener que pensar ahora si fueran 3 dados los que se lanzan, ¿bien? ¿Y cuál es el conjunto de posibilidades de sumas? ¿Bien? Así que habrá que pensar de alguna manera cómo podemos organizar los datos para decir, bueno, ¿cuántas sumas posibles tengo? Si estoy lanzando 3 dados ahora, supónganse que tengo el dado azul, el blanco, y tengo, supónganse el amarillo o el rojo, le doy un color cualquiera, y digo, bueno, ahora los lanzo. Cuando lanzo estos dados, ¿cuál es la suma de puntos que puede aparecer con menor frecuencia? ¿Y cuál es la que puede aparecer con mayor frecuencia? Y después calculan, ¿sí?, la probabilidad de ocurrencia de esos casos, el de menor ocurrencia y el de mayor ocurrencia. Eso les va a quedar como desafío, pensar cómo serían esas opciones. ¿Bien? Terminando ya con esta página, la página 5 me dice, hay una frase que dice, yo soy aquí en mí un ser capaz, yo poseo capacidades y aptitudes para desarrollar todo en mi vida de manera fácil y rápida. Esta frase es muy importante porque los va a potenciar a ir un poquito más allá de lo que quizás siempre le han hecho creer que podían.
ustedes son muy capaces y pueden desarrollar todo lo que deseen. ¿Bien? No, esa frase que dice, yo no puedo, no. Sí pueden. Yo sé que ustedes pueden y confío en que van a lograr realizar todo lo que se propongan. ¿Bien? Bien, vamos a continuar. Vamos a pasar a la página siguiente. Bien, vamos a ir a la página número 6. En la página número 6 tenemos una ley que ustedes la conocen, pero no la conocen con este nombre, que es la ley de tricotomía. Ley de tricotomía. ¿Bien? Esta ley me va a decir que si yo tengo, por ejemplo, una bolsita, y en esa bolsa tengo números, cuando saque esos números, ¿qué va a pasar? Y puede pasar que uno de ellos sea más grande que el otro, que sea el primero por ahí menor que el segundo, o quizás tengo esa posibilidad de que sean iguales. ¿Bien? ¿Por qué? Me dice, si tengo todos números distintos en la bolsa, ¿cómo van a ser iguales? Bueno, pero puede suceder que en esa bolsa yo tenga todos los números reales, ¿bien? Todos los números naturales, por ejemplo, y todas las fracciones. El número 2, por ejemplo, lo puedo escribir de qué forma, o lo puedo ver de qué forma, como 6 tercios, ¿bien? Entonces, si yo saco de esa bolsa y veo, el primer número es un 2, el segundo que saco es una fracción y es 6 tercios, ¿puedo decir que son distintos? No, porque recordemos que una fracción es un cociente entre dos números enteros, ¿bien? ¿Y qué es un cociente? Es una división. Ajá, una división. Entonces me está diciendo que 6 dividido 3, ¿bien? Y 6 dividido 3 me queda que es 2. Incluso puede que no salga 6 tercios. Quizás me hubiese salido, por decir otra situación, 10 quintos. Y esos son iguales también. ¿Sí? Entonces, eso como para tener en cuenta. La ley de tricotomía, donde me dice que un número puede ser más grande que otro, que un número puede ser más chico que otro, o bien que dos números, cuando los compare, sean iguales. ¿Bien? Y no decir, bueno, 2 es igual a 2, ¿sí? Eso ya uno entiende que el número 2 es igual al 2. Pero el tema es que pueden estar esos números escritos de forma diferente. Quizás también me puede haber pasado, como sucede acá, que 6 tercios es igual a 10 quintos. ¿Bien? O sea, me dice, pero no, profe, porque están con números diferentes, ¿cómo van a ser iguales? Sí, sí, pero si uno hace el cociente, hace la división, ¿bien? Esos números, ¿sí?, representan al mismo número que es el 2. ¿Bien? Bien. Otro concepto que tenemos que saber es lo que se conoce como el módulo de un número, y es el siguiente. ¿Cómo interpreto el módulo de un número? Bien. El módulo de un número es lo que conocemos como la distancia que hay de ese número al cero. ¿Bien? El módulo o valor absoluto de un número es lo que se conoce como la distancia que hay de ese número al cero. Y como toda distancia, es positiva. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el módulo de 32 es 32. ¿Cómo me doy cuenta? Me preguntan el módulo, porque me lo van a poner entre barras, ¿bien? Entre una barrita cada uno, ¿sí? Hay 2 barras y el número me queda en el medio. En el caso de que ustedes vean algo así como lo que escribir acá arriba, a eso no sería el módulo, ¿bien? El módulo no es con doble barra. La doble barra se usa para otra cosa que son vectores. ¿Bien? Y nosotros no vimos vectores. Así que nosotros vamos a usar el módulo de un número y lo vamos a poner entre 2 barras. ¿Bien? Y ese número, el que esté adentro, puede ser positivo o negativo. ¿Bien? Puede ser positivo o negativo. Y siempre me va a estar indicando la distancia, ¿sí?, que hay
de él al 0. O sea, que el módulo de cualquier número va a ser igual a ese número, pero positivo. ¿Bien? Eso es lo que me está queriendo decir el módulo de un número. ¿Bien? Es la distancia que hay de un número al 0. ¿Sí? Por esa razón, el módulo de menos 5, como tenemos aquí, ¿bien? El módulo de menos 5 es igual a 5, porque la distancia a la cual se encuentra el menos 5 del 0 son 5 unidades. Y es el mismo módulo que va a tener el 5. O sea, que van a tener dos números distintos que tienen el mismo módulo. ¿Sí? El positivo y su opuesto. O bien el negativo y su opuesto. ¿Sí? El único número con el que se van a encontrar que tiene único módulo es el 0. ¿Bien? Porque no tengo un 0 positivo y un 0 negativo. Tengo un 0. ¿Bien? Y lo que está haciendo es separando la parte negativa de la positiva. ¿Bien? El 0 es el único que tiene módulo 0. Porque la distancia que hay del 0 a sí mismo es 0. ¿Bien? Otro concepto que tenían que tener presente a la hora de trabajar con los números que vamos a trabajar nosotros. ¿Bien? Bueno, la actividad que sigue dice, bueno, para cada caso completa con menor que, este símbolo va a ser menor que, ¿sí? Mayor que, este símbolo es mayor que o igual que. ¿Bien? Entonces me dicen, bueno, tengo 14 y 13. ¿Cómo es 14 con respecto al 13? Bien, el 14 con respecto al 13 es más grande. Entonces voy a decir que 14 es mayor que 13. Bien, acá me dicen, por ejemplo, el módulo de 25 quintos, ¿cómo es con respecto a menos esta fracción? 25 sobre menos 5. 25 dividido menos 5 me queda que es menos 5, ¿bien? Pero como tengo un menos adelante, esto es equivalente a 5. ¿Bien? Esto es equivalente a 5. Acá tengo 25 dividido 5, eso es lo mismo que decir el módulo de 5, ¿verdad? Bien, el módulo de 5 es igual a 5. Entonces, ¿qué voy a poner acá entre medio? Voy a poner igual. ¿Sí? En ese caso son iguales esos números, ¿bien? O esas expresiones. En el caso que sigue, tengo menos 204 y el módulo de menos 204. El módulo de menos 204 es lo mismo que decir 204, que me preguntan qué distancia hay del 204 al 0. ¿Sí? Acá tengo menos 204. Bien, menos 204 va a ser menor, ¿sí? Va a ser más chico. ¿Sí? Menos 204 se encuentra a la izquierda del 204. ¿Bien? Así van a completar después los ejemplos que siguen. ¿Bien? Así lo van a ir completando. Este que tenemos acá, que es el módulo de menos 7, y me dicen más 7 entre paréntesis. El módulo de menos 7, sabemos que es 7. ¿Bien? Y más 7 es lo mismo que decir 7. Entonces, ¿estos cómo van a ser? Estos van a ser iguales. ¿Bien? Y el que sigue también va a coincidir que van a ser iguales, ¿no? Porque el módulo de menos 1 es 1. Y eso es igual a 1. ¿Bien? Bueno. El ejercicio que sigue, el 11, dice, bueno, indica cuál es la respuesta correcta en cada cálculo. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta en cada cálculo? Acá lo que van a tener que hacer es desarrollar el cálculo, por ejemplo, menos 5 cuartos más 2 tercios. Entonces, ver con cuál van a unir eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, buscamos un común denominador, que va a ser, por ejemplo, el 12, ¿sí?
el 12 y tenemos 12 dividido 4 es 3, ¿bien? Por menos 5 me queda que es menos 15. Y después tengo un signo más y me dice 12 dividido 3 es 4. Por 2, 8. ¿Bien? 8. Y tengo ahora menos 15 más 8 me queda que es menos 7. ¿Bien? Menos 7. Y abajo me queda 12. Ese resultado aparece. Bien. Aparece y es ese que tenemos aquí. ¿Bien? Es este de acá. Así que el A va a ir con el 3. ¿Sí? En el D, por ejemplo, tengo una multiplicación. ¿Sí? Y en una multiplicación sabemos que podemos simplificar cruzado. ¿Sí? Entonces, tenemos menos 96/25 por 5/24 por menos 5 séptimos. Puedo simplificar el 5 con el 25, me va a quedar en 5 el 25. Después podría simplificar, por ejemplo, este 5 con este 5, los dos me van a quedar en 1. ¿Podría seguir simplificando? Sí, podría simplificar, por ejemplo, por 2, o ver si el 96 es múltiplo de 7, y si no, simplifico por otro número. ¿Bien? El 96, por ejemplo, es múltiplo del 24. Entonces ya podría simplificar directo, o bien ir por 2, simplificando por 2, después por 2 y después por 3. ¿Sí? Yo el 96 lo divido por 24, me queda que el 96 es equivalente a 4, y el 24 me queda que es 1. Entonces, ahora voy a multiplicar, porque ya no puedo seguir simplificando más. El 96/25 era negativo, el 5/24 era positivo, y el 5 séptimos era negativo. O sea que menos por más me queda menos, y menos por menos me queda más. El resultado va a ser positivo. ¿Bien? Después tenemos lo siguiente. 4 por 1, que acá me quedo en 1, por 1 es 4 arriba. De abajo tenemos lo siguiente. 1 por 1 es 1, por 7 me queda 7. Me queda 4 séptimos positivos. ¿Ese resultado aparece? Sí, lo tenemos aquí, que es el 3. ¿Bien? Así que el D lo vamos a unir con el 3. Y así van a resolver después los demás. ¿Bien? Así van a hacer después todo el resto. Pueden hacer después el B, el C, el E y el F.